Saludos, buenas tardes. Hablemos de otro ataque registrado con misil estadounidense en la región de Rostov, al sur de Rusia. Según informes, se llevaron a cabo 6 ataques en esta área con misiles ATACMS de Estados Unidos. El ministro de Defensa ruso reaccionó rápidamente a estos eventos, emitiendo un comunicado en el que señalaron que 2 de los ataques que fueron lanzados hacia territorios rusos fueron efectivamente interceptados, es decir, derivados, mientras que los 4 restantes fueron neutralizados mediante el uso de capacidades de guerra electrónica. Y debo mencionar algo muy importante en este punto. Estos ataques que los ucranianos han estado llevando a cabo a territorios rusos no han tenido resultado positivo alguno en términos militares, porque afortunadamente no se reportaron muertes algunas. Sin embargo, un par de soldados resultaron heridos y algunos equipos militares sufrieron algunos daños menores. Es decir, este es el tercer ataque de este tipo en la última semana y el cuarto si consideramos el uso el ataque previo que utilizaron misiles Storm Shadow. Desde el último incidente, sin embargo, han pasado entre 2 o 3 semanas. Esto lleva sin duda al Ministerio de Defensa ruso a declarar que estos ataques no se quedarán sin respuesta. Por lo tanto, yo creo que es seguro que debemos esperar respuesta de parte de Rusia. Y creo que, tal como lo hicieron con el misil Orexnik, esta vez será una respuesta muy contundente. Los medios de comunicaciones occidentales ya de hecho ha empezado a circular ciertas informaciones sobre posible retaliación por parte de Rusia, la cual, según ellos, se limitaría a objetivos en Ucrania. Incluso se ha sugerido que el nuevo misil ruso Orexnik podría estar en preparación para un contraataque. Veamos, por lo tanto, un poco el antecedente de estos ataques para que entendamos mejor estos eventos. En noviembre, debo decirle que tuvimos un ataque significativo con misiles Storm Shadow, seguido de otros ataques atribuidos a Ucrania, que generó un gran revuelto en todo Occidente. Pero desde entonces, estos ataques no habían tenido lugar hasta pues, recientemente. Posteriormente se registraron también más incidentes, incluido por supuesto un ataque aéreo ruso contra una fábrica en la región de Yuzhma como parte de la represalia. Este ataque no fue aislado, debo decirle. El ejército ruso también realizó ataques muy destructivos y de hecho destruyó 5 lanzadores de misiles ATACMS en la región de Sumy, en Ucrania. Presuntamente estos lanzadores fueron utilizados en las operaciones previas que tomó lugar en territorio ruso. Además, el ministro de Defensa de Rusia afirmó haber atacado otras instalaciones estratégicas en el territorio de Ucrania. Entre ellas, se puede ver que el Ministerio de Defensa ruso ha dicho que se atacó un edificio de recopilación de inteligencia operado por la unidad Karent vinculada con la brigada de Azov y con la inteligencia militar ucraniana liderada por Kirino Budanov. Es decir, los rusos han seguido atacando objetivos militares muy importantes dentro del territorio ucraniano. Este ataque, según los rusos, había presencia de personal estadounidense que resultaron eliminadas como consecuencia del ataque. También se informó sobre otros ataques que supuestamente había terminado con la vida de diferentes agentes franceses que asistían a Ucrania en operaciones con drones marítimos. Y yo creo que eso nos da a entender el por qué estas operaciones con drones en el Mar Negro pues se terminaron. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas ni publicadas en los principales medios de comunicaciones occidentales. A diferencia del ataque aéreo en la fábrica Ushma en Ucrania, que sí recibió cobertura internacional, aunque con intento de minimizar su impacto. Sin embargo, se publicó en diferentes medios. Ahora bien, analizando el último ataque con 6 misiles en la región de Rostov, donde se utilizaron 6 misiles que son relativamente caros y escasos, veamos, digamos, que esto marca un cambio en la estrategia. Ya que se llevó a cabo, digamos, en una región distinta a las mencionadas anteriormente. Aunque en el pasado los estadounidenses habían advertido sobre posibles ataques en la región en las áreas de Korch y Tangarot. Este último incidente tuvo lugar en una zona portuaria del Mar Negro, cercano a Crimea. Tangarot, debo decirle, bueno, veamos un poco un contexto muy importante sobre esta ciudad, pero yo creo que
Tángaro es una ciudad muy relevante en términos estratégicos. Es conocida también como el lugar de nacimiento de importantes escritores rusos y alberga una de las bases claves que Rusia posee en aquella región, así como también el reconocido buró de diseño aeronáutico Beriev, responsable de hecho de los aviones de los aviones de alerta temprana, aquellos aviones Awash. Además, en esa región, según tengo entendido, se diseñan dispositivos de operaciones electrónicos y otros componentes clave para aviones de combate. Sin embargo, las fábricas responsables de la producción de estos sistemas, como radares y sistemas de guerra electrónica, se encuentran mucho más en el interior de Rusia, es decir, en posiciones que son mucho más difíciles de atacar debido a su vasta distancia que existe entre Ucrania. Y bueno, podemos decir que están fuera de alcance directo. En cuanto al reciente incidente, este ataque, al igual que otros similares, fue descrito por el Ministerio de Defensa ruso como un completo fracaso. Según su comunicado, 2 de los misiles fueron derribados, como ya mencioné anteriormente, mientras que otros fueron desviados mediante interferencia electrónica, sin que ninguno alcanzara finalmente los objetivos previstos, los objetivos que los estadounidenses le programaron. No hay razones, digamos, para dudar la veracidad de estas afirmaciones, dada la falta de evidencia que indique lo contrario con respecto a estos eventos. Y yo siempre he venido mencionando que estos misiles al final del día no van a cambiar el curso de la guerra, son simplemente un medio de provocar a los rusos. Este nuevo ataque demuestra un aumento más en la tensión y yo creo que plantea interrogantes muy fuertes sobre la futura represalia rusa. Con un historial reciente de respuestas contundentes y una creciente presión internacional, es probable, considero yo, que en los próximos días sean muy decisivos en la evolución de este conflicto. Así que estaré pendiente a cómo se desarrolla este conflicto y al mismo tiempo les mantendré informado de estos acontecimientos. Hubo con este ataque algunos daños que fueron causados por los escombros provenientes de los misiles derivados. Parte de estos restos cayó en varios puntos alrededor de aquellas instalaciones, resultando en algunas personas heridas y una destrucción de ciertos vehículos que estaban aparcados en un aparcamiento cercano. También se reportaron daños superficiales mínimos en unas pistas de aterrizaje y en 2 edificios que forman parte del complejo, aunque nada de importancia estratégica cabe mencionar en este punto. Una vez más, amigo, se confirmó que se utilizaron estos misiles costosos y nuevamente escasos para lograr, digamos, un impacto prácticamente nulo en términos militares. Este tipo de ataque parece más bien que están diseñados para cruzar la línea rusa que para crear una ganancia militar táctica significativa en el terreno, ya que las condiciones en el terreno siguen favoreciendo a los rusos. Yo creo que no tiene ningún resultado táctico en ningún sentido. Sin embargo, esto no contribuye a nada en absoluto en términos de éxitos militares para Ucrania, que sigue perdiendo terreno en varios frentes con cada día que pasa. La preocupación es la implicación directa de los Estados Unidos en estos ataques. Ahí es donde viene la gran preocupación y por supuesto la gran interrogante, algo que el presidente ruso Vladimir Putin ha señalado en diferentes ocasiones. Según él, estos lanzamientos no podrían haberse realizado sin la participación activa directa de técnicos estadounidenses, lo que convierte a estas acciones en una provocación directa y en su interpretación, en la interpretación que los rusos tienen sobre este evento, es un acto de guerra. Por lo tanto, yo creo que debemos esperar que los rusos respondan adecuadamente. El ministro de Defensa ruso ya ha prometido represalia contundente y aunque muchos creen que estarán limitadas en objetivos dentro del territorio ucraniano, esto no puede darse por sentado 100%. Rusia ha demostrado en diferentes ocasiones que posee la capacidad militar de llevar a cabo ataques mucho más allá de las fronteras ucranianas, utilizando misiles que Occidente ni siquiera puede ver, que no puede interceptar adecuadamente. Por lo tanto, no se puede descartar que la respuesta rusa incluya, por supuesto, objetivos mucho más amplios, como ocurrió en las represalias anteriores, donde destruyeron lanzadores de HIMARS y ciertos objetivos vinculados con personal extranjero dentro del territorio ucraniano. Ahora bien,
Yo creo que los rusos entienden perfectamente que esta guerra ellos pues la han ganado. Por lo tanto, no espero que los rusos respondan de una manera absurda o deliberada. La pregunta que surge, por supuesto, es ¿cuál es el propósito de estos ataques? Desde un punto de vista militar, parecen completamente ineficaces. Esto sugiere que su objetivo es más político que estratégico. La administración Biden parece estar utilizando estas provocaciones para aumentar la tensión entre los Estados Unidos y Rusia, y quizás con esto provocar a que Rusia cometa una acción de una forma deliberada en un momento tan crucial como este, antes de la transición a una nueva administración bajo la dirección del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Estas acciones yo creo que buscan dificultar cualquier posibilidad de diálogo entre Trump y el presidente Putin, lo que encaja perfectamente en un patrón de decisiones y conductas políticas deliberadamente provocativas, porque no hay otra forma de cómo describir las acciones que ha tomado la administración de Biden en los últimos días. Por último, yo creo que es evidente que estos ataques no han logrado sus objetivos iniciales en el campo de batalla. Durante más de un año, las tácticas de estos ataques, de este tipo de ataques, han demostrado ser un fracaso en absoluto, y los recursos gastados en ellos no han producido resultados tangibles. Así que yo creo que lo único que parece justificar es su continuidad en este punto de la guerra es precisamente la intención de provocar una respuesta rusa desmesurada que pueda ser utilizada para desacreditar a Moscú en esta narrativa occidental, porque Occidente no ha encontrado ninguna narrativa de cómo desacreditar a Moscú, de cómo hacer que los aliados de Moscú pues no le brinden el apoyo. Y finalmente yo creo que debo decirle que esto es una locura, y debo decirle que en mi programa de ayer hablé sobre cómo los Estados Unidos está desesperado, atrapado, sin respuesta, está haciendo todo hasta lo imposible para provocar a que Rusia tome acciones deliberadas. Solamente yo creo que en este punto de la guerra el liderazgo de Rusia sería lo que nos podría permitir poner fin a este conflicto. Rusia, consciente de estas acciones y consciente de la posición que está en este momento, probablemente optará por una respuesta mucho más medida, evitando jugar el juego de escalada deseado por Washington. No obstante, yo creo que está claro que las tensiones seguirán en aumento en un conflicto que parece estar acercándose a un punto de inflexión político y estratégico. La administración de Biden está haciendo, yo creo, todo lo posible, pero la realidad es que es evidente, Ucrania, independientemente de todo, está perdiendo esta guerra, y con ella la Casa Blanca y la administración de Biden de los Estados Unidos también pues ha fracasado en absoluto. Todas sus estrategias no han sido más que un fracaso. La Unión Europea, por su parte, se encuentra en un caso abismal, se encuentra en un caos total, profundamente avergonzada y humillada por el desenlace de este conflicto que tenemos en curso en Ucrania. Lo que estamos viendo no es más que un acto de desesperación, un acto de arrogancia absoluta, donde vemos que no tienen ninguna visión clara de cómo ganar esta guerra y ni siquiera de cómo ponerle fin por lo medio pacífico. Sin embargo, lo verdaderamente crucial ocurre en la región del Donbass y Korch, donde los avances rusos siguen marcando el ritmo de los acontecimientos. Mientras tanto, los eventos en Siria han desviado la atención internacional de este conflicto, y el conflicto en Ucrania ha sido relegado en las noticias. Ya no escuchamos en gran medida ni en gran detalle los eventos en Ucrania como antes los escuchábamos. No obstante, en la última semana Rusia ha continuado ganando terreno de una manera que es impresionante, capturando pueblos, aldeas que son muy estratégicas. Todo parece más bien indicar que se está formando un cerco en la zona de Sumy, y debo decirle que esto es muy importante, lo que supondría una derrota muy devastadora para las fuerzas ucranianas, especialmente en un momento de crisis como se encuentra Ucrania hoy en día, en un momento de crisis tanto política, social como económica. Sorprendentemente, este progreso, que los rusos han proyectado apenas recibe cobertura mediática, pero es innegable, considero yo, que su ofensiva ha ganado velocidad de manera constante desde los principios del verano. Podría compararse, de hecho, a el avance ruso con el lanzamiento de un cohete Saturno V,
Inicialmente parece lento, pero gradualmente toma el pulso hasta alcanzar una velocidad que es prácticamente imparable. Esta aceleración sin precedentes, debo decirle, ha generado una sensación creciente de colapso en la línea de defensiva ucraniana. En Kurakov, por ejemplo, un punto que muchos analistas occidentales y ucranianos consideran como un punto estratégico en el sur de Donbass. Las tropas ucranianas están prácticamente rodeadas y sin salida. Y cuando estas tropas finalmente queden rodeadas, eso sería una pérdida muy abismal para Ucrania. La caída de esta posición parece inminente y la Brigada 79, una de las brigadas más destacadas e importantes del ejército ucraniano, está siendo diezmada en combates intensos. Más al norte, alrededor de Pokrovsk, la situación es igual de crítica o incluso peor, podemos decir, porque los últimos eventos que han ocurrido en aquella región son muy devastadores para la fuerza ucraniana. Los rusos han avanzado sistemáticamente capturando posiciones fortificadas, posiciones que se creían que eran impenetrables, acercándose aún más a cortar la línea de suministros clave. Un conocido comentarista ucraniano, fervientemente patriota, ha reconocido que se perdieron importantes posiciones por falta de tropas para defenderla. Eso, una vez más, nos da a entender el nivel de deterioro que tiene el ejército ucraniano. Es decir, no tienen personas para cubrir esas posiciones importantes. Esto subraya la crisis que se avecina en Pokrovsk. Solamente cuestión de tiempo, cuya caída parece ser que está en cuestión de días. En la región de Kursk, el panorama es aún mucho más sombrío. Los rumores de contraofensiva ucraniana exitosa que se publicaron en diferentes medios occidentales han sido completamente desmentidos. Y la tropa rusa están cerca de cerrar un cerco que podría aislar a decenas de miles de personas ucranianas. Este desastre potencial que se avecina sería un golpe mortal para el ejército ucraniano, dejando el camino hacia Kiev prácticamente abierto. Es decir, los rusos es solamente cuestión de tiempo para que estén en posición de ir directamente a Kiev y dar los términos de rendición. Además, el armamento y la fuerza élite de Ucrania concentradas en la región de Kursk serían capturadas o aniquiladas, lo que agravaría aún más esta situación caótica que está sufriendo Zelensky justamente mientras hago este programa. La narrativa oficial que Ucrania ha presentado ha girado siempre en torno a Kursk durante meses y su colapso sería una derrota simbólica y estratégica para Kiev y todos sus aliados occidentales, porque al final del día fue la OTAN quien diseñó esa ofensiva. En este contexto surge una pregunta crucial. ¿Podría Zelensky ordenar una retirada a tiempo, quizás para evitar un desastre aún mayor, o repetir los mismos errores que se repitieron en el 2015, cuando miles de tropas ucranianas quedaron atrapadas en Debaltseve, forzando y creando una crisis diplomática y el acuerdo de Minsk? Con la fecha del 20 de enero en el horizonte, la urgencia de los eventos no puede ser subestimada, considero yo. La administración Biden parece estar agotando todos sus recursos existentes y todas sus estrategias en los últimos días. Mientras tanto, Rusia sigue acelerando su ofensiva con el objetivo de consolidar victoria antes de un cambio político en los Estados Unidos. Todo apunta, considero yo, a que el desenlace de esta fase del conflicto definirá por completo lo que sería el curso final de las relaciones internacionales, por lo menos durante los próximos años. Estamos presenciando sin ninguna duda una situación que comienza a asemejarse más bien a un desastre político masivo para el presidente Zelensky. Si las tropas ucranianas retroceden de Kharkov, eso podría ser tan perjudicial como una derrota en absoluto, como lo habría sido quizá para Poroshenko ordenar la retirada de sus tropas de Donetsk en 2015, cuando estaba en una situación parecida a la que se encuentra Zelensky hoy en día. En aquel momento, yo bien recuerdo que el Poroshenko prácticamente fue obligado a mantener sus fuerzas allí en aquella región, lo que resultó que la mejor parte de su ejército ucraniano quedara atrapada en el este. Zelensky parece más bien estar encaminado hacia una decisión similar, con un riesgo, por supuesto, mucho más significativo que ocurra lo mismo que ocurrió en el 2015. Ahora bien, yo pregunto,
¿Crees que esta situación está relacionada con los esfuerzos que se han presentado recientemente por el presidente Macron para reunir 40.000 soldados europeos en Polonia? Podría ser, aunque es difícil imaginarlo con tanta certeza, pero creo que es posible. Sin embargo, recordemos que movilizar una fuerza de esta magnitud y enviarlas a Ucrania no es una solución rápida ni práctica, justamente en este momento cuando las condiciones son poco favorables. Tomaría meses en el mejor de los casos y optimizar y desplegar una fuerza expedicionaria de esta envergadura y de esa categoría. Eso tendría mucho riesgo y eso no se resolvería, digamos, de manera rápida. Tampoco resolvería los problemas que enfrenta el presidente Zelensky. Además, desde una perspectiva política, la medida sería altamente controversial y enfrentaría sin duda una oposición masiva en toda Europa, no solamente en Francia, sino en Europa por completo. Incluso si estas tropas pudieran ser enviadas y desplegadas adecuadamente, no cambiaría en absoluto la situación en el terreno, lo suficientemente rápido quizás para evitar el posible colapso de Kerch. Macron puede no entender por completo la logística y complejidad de la guerra, pero su apariencia urgencia refleja más bien el creciente pánico entre los líderes occidentales que está mostrando esta situación que tiene Ucrania hoy en día. La clave para Ucrania ahora sería decidir si evacuar las tropas de Kerch antes de que se cierre el circo o si simplemente dejarla para que colapse todo, aunque sería extremadamente muy difícil. Sin embargo, factibles en la próxima semana, así que estaremos pendientes a ver qué ocurre si el presidente Zelensky finalmente consigue cambiar su perspectiva. Sin embargo, como ha sido el caso desde los inicios del conflicto, las decisiones políticas parecen estar pasando más que las consideraciones estratégicas, y ahí es donde está el fracaso y la razón principal que quizás nos explique por qué Ucrania ha perdido esta guerra. Esto podría llevar a una catástrofe para el ejército ucraniano y por extensión para la posición de Zelensky en el conflicto. Respecto al grupo ucraniano en Kerch, la situación es crítica. Yo creo que esa es la forma más fácil de describirla. Su suministro depende de una sola carretera, de una sola vía principal construida durante la era soviética que conecta, si bien recuerdo, con Sumy. Los intentos ucranianos por ampliar el corredor de suministro han fracasado en diferentes ocasiones y el territorio controlado por las fuerzas ucranianas se ha reducido significativamente. Si los rusos logran al final del día cerrar esta carretera, el cerco sería entonces completado por completo. Entonces yo preguntaría, ¿por qué Rusia no ha cerrado esta vía lo antes posible? Es posible que los cálculos militares y políticos estén influyendo en esta decisión. Parece que los rusos están conscientes que los ucranianos están cometiendo un subsidio, por lo tanto van a dejarlo que continúen. Los rusos parecen más bien estar gestionando el conflicto en múltiples frentes, simultáneamente avanzando en diferentes posiciones lentamente, pero de manera sostenida. Su estrategia de apresurarse despacio ha sido consciente desde el inicio y parece que no tienen intención en este momento de cambiar el enfoque. El tiempo, sin embargo, no está del lado de Ucrania y yo creo que es una cuestión que debemos ver con bastante atención. El ejército ucraniano continúa reforzando sus tropas en Kerch, enviando más tropas, más equipo en un lugar que se considera que es una catástrofe en absoluto y no está enfocado en liderar una retirada estratégica. Esto a su vez podría ser exactamente lo que los rusos al final del día buscan: concentrar la mayor fuerza ucraniana como sea posible en una zona específica para debilitarla y facilitar los avances en otros frentes claves como la región de Pokrovsk o Toretsk. Finalmente, es evidente, considero yo, que las decisiones en Ucrania están siendo impulsadas tanto por el pánico como por un círculo político relacionado con la transición presidencial en los Estados Unidos. Sin embargo, confiar en un cambio en la administración estadounidense no sería una idea agradable, no sería algo que deberían aferrarse como un salvavidas. En el mejor de los casos, no es algo que deben confiarlo, debo decirlo, y en el peor de los casos sería una ilusión muy peligrosa. Concluimos el análisis, amigos. La situación continúa evolucionando rápidamente y en la próxima semana yo creo que estaremos viendo informaciones cruciales que podrían definir el conflicto
quizá de una forma como nunca antes lo habíamos esperado. El destino político de Zelensky, por lo tanto, sería mucho más claro en ese entonces. Como hemos visto, el conflicto en curso en Ucrania y las maniobras estratégicas de Rusia siguen dando forma al panorama geopolítico a una velocidad que es muy impactante. Con los recientes ataques, yo creo que las tensiones militares están aumentando, lo que, sin ninguna duda, lo que está en juego es mucho más importante en ambos bandos que lo que ha sido durante todo el transcurso de la guerra. Para Ucrania los desafíos van en aumento, mientras que para Rusia parece que Rusia está aprovechando cada oportunidad al máximo para avanzar sus agendas. A medida que se desarrollan estos acontecimientos sin antecedentes, seguiremos mirando de cerca cómo marchan las cosas en Ucrania, cómo se mueve la línea del frente, analizando por supuesto los posibles impactos en las relaciones internacionales. Recuerde, por lo tanto, suscribirse al canal y presionar la campana de notificación para que no se pierda nuestro próximo programa, donde seguimos, amigos, como siempre, analizando estos temas tan importantes como el tema que acabamos de analizar justamente en este programa. Así que, amigos, les pido que me acompañen en nuestro próximo programa mientras seguimos analizando las estrategias que están en juego y las posibles soluciones que nosotros podríamos explorar y ver cuál sería finalmente el resultado de este conflicto. Y como siempre, su compromiso y sus conocimientos son invaluables, medidas que sin ninguna duda nos ayudarían a navegar juntos por estos problemas complejos. Hasta la próxima y esperemos verlos en el próximo programa.